doctorado. Y actualmente está liderando un proyecto que se llama Biopalmas, del cual les va a hacer la presentación en el día de hoy. Es un proyecto en donde se han desarrollado equipos innovadores de bajo costo para ser transferidos a la costa pacífica. Le damos bienvenida al doctor Fabrice Vallant. Voy a silenciar el micrófono. Buenas noches a todos. ¿Me escuchan bien? Sí, señor. Sí, sí, Bueno, se perfecto. escucha Y muy ven la bien. presentación igualmente. Sí, señor. Perfecto. Bueno, muy buenas noches a todos. Gracias, Heidi, por la presentación. Bueno, gracias por estar aquí hoy un poquito tarde. Bueno, espero hacer una presentación que les interese. Y efectivamente, la idea es presentarles un poco eh, o al menos tres tecnologías innovadoras de relativo bajo costo que construidos en Colombia y para su uso en las pequeñas y medianas agroindustrias. Pero antes de eso, me gustaría que habláramos un poquito más del concepto. Eh, este dibujo ahí le va a sonar a ustedes. ¿Cómo está actualmente la agroindustria en Colombia? Y Colombia es muy específico para, digamos, en este campo porque por la razón que de la historia, de la violencia, hubo muy poca inversión en el campo y contrario a otros países hasta de la región, por ejemplo, Costa Rica, Ecuador, Colombia se caracteriza por tener grandes industrias en los suburbios de las grandes ciudades, de los grandes centros de consumo. Y en realidad lo que tenemos es esto, chivas que transportan materias primas y que van a las ciudades, los grandes mercados, pero también las empresas grandes, bueno, camiones, bueno, ya ustedes que conocen la geografía de Colombia, bueno, se conocen esto y efectivamente tenemos un país donde hay relativamente poca agroindustria pequeña en el campo, sino, repito, grandes agroindustrias en los suburbios de las grandes ciudades. ¿Qué significa eso? ¿Qué lleva a eso? Obviamente lleva a un alto desempleo rural, hay poca oferta en el campo de trabajos no agrícola, entonces la juventud se va, lo que pone en riesgo la sostenibilidad de digamos, de la producción. Eh, Hay pocos ingresos, digamos, que se generan en las zonas rurales por agregación de valor. Hay muchas pérdidas durante el transporte de la granja o de las fincas a las fábricas. Se estimaba, por ejemplo, es una cifra muy difícil de calcular, pero se estima que es superior al 40% y eso es una cifra que yo, bueno, en Colombia he trabajado, por ejemplo, desde los años 90 se manejaba la misma porcentaje de pérdida post cosecha. No, ha disminuido muy poco, sobre todo debido a lo que ustedes ven ahí, es el transporte de materias primas. Existe el famoso desequilibrio del poder de negociación entre agricultores intermediarios. Por ejemplo, aquí se me viene a la mente un ejemplo concreto, una asociación de productor de mora en la región de aquí, en Antioquia, que cosechan sus moras y bajan a Medellín, que está más o menos, pongámosle, 1 hora y media, 2 horas. Llegan allá con sus frutos. Bueno, ¿qué poder de negociación tienen si, digamos, si vino otros camiones de mora, etcétera? Ellos no pueden nunca regresar con su producto. Y hay intermediarios que lo saben y que esperan hasta el último momento y pagan lo que, bueno, un precio a veces muy bajo, que a veces debajo del costo de producción. Entonces, esto es un problema. Efectivamente, no pueden, si regresan con la mora, ya está, la mora se pierde. Exclusión del agricultor de la cadena del valor agregado. Obviamente un tema muy importante cada vez más que es la huella de carbono, que es más alta de los alimentos porque son
transportados así con, es decir, con sus partes no comestibles, por ejemplo, la piel, la cáscara, etcétera, que de pronto podría ser mejor, digamos, transformada en las zonas rurales. Y es uno también lo que desencadena eso es que se hace un uso ineficiente de la biomasa local que puede quedar, que es la valorización, como veremos, de los residuos agroindustriales. Entonces, bueno, existe un sinnúmero de estudios que dicen que efectivamente es importante desarrollar las agroindustrias rurales en Colombia, pero en la realidad es que poco se ha avanzado, digamos, en el transcurso, por lo menos desde el año 2000. ¿Cuál sería un modelo alternativo? Entonces, ahí nos pensamos, bueno, ¿cuál sería? ¿Sería desplazar las grandes agroindustrias en las zonas rurales? No, no, eso no es, obviamente no es una, porque entonces tendríamos un transporte de insumos de las ciudades hacia las grandes empresas y luego productos terminados, tampoco sería una solución. Y entonces tendríamos una insuficiente rentabilidad, casi construiríamos elefantes blancos porque no hay suficiente producción en las zonas rurales para alimentar grandes empresas. Lo que el modelo más sostenible es transformar esas grandes agroindustrias en pequeñas y medianas agroindustrias rurales. Esa es la idea y racionalizar el uso de insumos y, bueno, siempre el producto terminado que iría para allá, pero vamos a ver que esto es un modelo que cada vez digamos, en la producción de alimentos tiene más auge y, por ejemplo, la Unión Europea lo fomenta ese tipo de pymes agroindustriales para agregar valor localmente y servir mercados regionales. Y bueno, ese es un mejor, finalmente, modelo de desarrollo que el modelo actual de Colombia, donde grandes empresas cercanos a los centros de producción, de consumo. Y permite a la vez también, como les decía, si vamos a transformar, por ejemplo, algún producto, un fruto, etcétera, podemos también usar la biomasa generada, los coproductos, para eventualmente producir energía que requiere el mismo proceso. Veremos algunos ejemplos. Bueno, entonces, pero eso plantea obviamente muchos retos. Retos culturales, cómo transformamos, por ejemplo, un tema muy importante, cómo transformamos asociaciones de productores que transportan materias primas desde sus campos hacia los centros de consumo, cómo los transformamos en agroindustriales, cómo cambiamos su cultura para hacer que sean empresarios, pero que le agreguen valor. Bueno, eso es un tema que yo no voy a tratar aquí, pero obviamente es un tema, un reto. Un reto socioeconómico también, como sabemos que en el campo la inversión es poca, hay retos socioeconómicos. Pero hay también retos tecnológicos que muchas veces no ven digamos, los gobiernos o las ONGs que trabajan en ese sistema, nada más es pensando que si se puede cambiar la mentalidad y darles dinero, se soluciona el problema. Hay también un reto tecnológico y es lo que vamos a ver hoy, nada más. Entonces, bueno. eh, como les decía, retos en formación agroempresarial, una serie de retos, pero vamos a ver nosotros un reto que muy rara vez se ve, pero es un reto tecnológico importante y que hay que solucionar también. Bueno, ¿cuál es el principal desafío de las pymes agroindustriales rurales? Entonces, ese es algo totalmente fundamental que rara vez es tan evidente, pero rara vez se escribe o se dice así. Es decir, que las pequeñas y medianas agroindustriales rurales pueden competir solamente por la calidad, con calidad. Es evidente, obviamente, como están por definición pequeñas o medianas, no pueden competir por precios mediante economía de escala. ¿Qué quiere decir esto? Que una agroindustria rural, para ser competitiva y sostenible, debe producir alimentos que salen de
montón por su calidad. Y eso es el modelo que se encuentra en muchos países de Europa, donde vamos a tener, digamos, pequeñas agroindustrias que van a ser un producto de alta calidad. Y entonces se pueden sostener. No, si hacen el mismo producto que las grandes empresas, va a quebrar porque no puede hacer es decir, no puede competir por precio. Entonces, eso es un tema fundamental que desgraciadamente muchas veces eh, los que fomentan la agroindustria rural olvidan. Entonces, eso es fundamental. Y entonces me lleva a hacer un repaso importante para entender cuáles son los enemigos de la calidad. Ahí es muy, obviamente, para si hay ingenieros de alimentos que me escuchan, va a encontrar eso muy, digamos, muy infantil, pero es para, yo me imagino que los que están ahí, no todos son de alimentos, pero es para entender que realmente sepan ¿cuáles son los enemigos de la calidad de los alimentos? La primera, muy conocida, es calor. Si calentamos los alimentos como lo tenemos que hacer, por ejemplo, precisamente para matar los microorganismos, que es otro enemigo de la calidad de los alimentos, vamos a bajar la calidad de los alimentos. Y la calidad es algo muy complejo. La calidad, por ejemplo, como ven acá, tiene muchos ejes. Y entonces sabemos que si calentamos, por ejemplo, va a haber un sabor a quemado, no sé qué. Entonces va a afectar la calidad sensorial de un jugo de fruta, por ejemplo. Entonces va a bajar la calidad. Tenemos también que el calor puede destruir compuestos bioactivos interesantes, por ejemplo, vitamina C, carotenoides, etcétera, que son importantes para nuestra salud. Entonces, si tenemos un producto muy bueno que tenga, por ejemplo, mucha vitamina C, mucho carotenoides, lo que alentamos mucho, vamos a perder esa calidad. El oxígeno es otro muy conocido que también va a degradar el alimento y sobre todo puede influenciar, por ejemplo, si es un alimento que tiene un poquito de grasa, se oxida la grasa, por ejemplo, estamos pensando el azaí o unas frutas de la Amazonía, por ejemplo. Entonces va a afectar la calidad sensorial, vamos a tener un sabor rancio. Si es otros tipos, por ejemplo, la mora, el jugo de mora, el oxígeno puede afectar el color del producto, inclusive a veces activar, veremos, enzimas endógenas, entonces, que pueden desarrollar sabores desagradables. La luz es también si exponemos mucho tiempo, por ejemplo, un jugo a la luz, sobre todo, por ejemplo, va a perder carotenoides. Y todo eso, esos principales enemigos, cuando se conjugan, por ejemplo, calor mucho tiempo va a afectar, ese es el tiempo, va a afectar mucho el producto. Oxígeno también, vamos a secar, por ejemplo, un alimento durante varias horas, el oxígeno va a terminar oxidando. Si no eliminamos los microorganismos, bueno, obviamente ellos van a degradar el alimento. Bueno, todo eso, esos son los principales que debemos ver en ciencia y tecnología de los alimentos. Como les decía, entonces la calidad se determina por varios ejes. Vamos a tener un eje de inocuidad que hemos visto ahí antes, es decir, tengo que eliminar los microorganismos porque hay microorganismos que pueden producir enfermedades, ¿ah? Pero también pueden degradar y afectar, por ejemplo, sensorialmente el producto. También vamos a tener, entonces, como les decía, problemas de transformación que van a afectar la calidad nutricional y funcional. Por ejemplo, repito ahí, los carotenoides, si son, por ejemplo, ciertos carotenoides son buenos para la salud macular del ojo. Entonces, ciertos, por ejemplo, en los cítricos, la criptoxantina, un ejemplo, si yo hago un proceso que la destruye, entonces mi producto que tenía anteriormente esa facultad funcional de prevenir enfermedades maculares ya no lo va a tener. Entonces su calidad funcional va a decrecer.
Y una calidad que mucha gente en ciertos mercados toma en cuenta es la ética, que se haya producido con sellos, digamos, de calidad, como por ejemplo puede ser sellos de orgánico o que no, por ejemplo, no quiero que mis alimentos sean producidos por niños que no han ido a la escuela, etcétera. Entonces, todos esos ejes, sí, la calidad es muy compleja. Y la calidad también ética es de si yo producí mi alimento con una huella de carbono muy baja. Eso hay gente que también puede, digamos, darle un sello de calidad a ciertos mercados porque ese producto definitivamente no utilizó muchos combustibles, por ejemplo, fósiles. Y si nos ponemos a analizar las pequeñas y medianas agroindustrias rurales, precisamente tienen fortalezas en todos esos ejes de calidad, ética, funcional, sensorial, nutricional, casi naturalmente. Lo que tiene debilidad es, bueno, inocuidad y precisamente lo que vamos a ver de usar tecnologías apropiadas para que sea inocua, pero sin perder en esos otros ejes y un tema que es muy complejo, efectivamente, donde no tiene las pymes una ventaja competitiva es de realizar productos que sean convenientes en disponibilidad, que sean en empaques que veremos. Ahí está la dificultad. Pero precisamente vamos a ver cómo podemos trabajar esos ejes a nivel de pequeña y mediana agroindustria sin, ojalá, alterar los otros ejes que tiene, digamos, altos por definición. Entonces, lo que te decía, en teoría, las agroindustrias rurales deben ser más competitivas en ética de la producción, calidad funcional de sus alimentos, porque son más cerca de las zonas de producción, deben mantener nutricional y la calidad sensorial. Y sus debilidades son de cómo aseguramos la inocuidad y cómo hacemos que sean productos convenientes para el consumidor final. Bueno, entonces, de eso, bien, digamos, podemos desencadenar el hecho de que las agroindustrias rurales van a requerir de tecnologías apropiadas para elaborar productos de calidad diferenciado, lo que decía, esencial, y que tengan alto valor agregado, acorde a las demandas de ciertos mercados que entonces vamos a introducir tal vez el mercado ya nicho, es decir, porque no son capaces, una pequeña agroindustria no va a ser capaz de atender el mercado que llamamos bulk, es decir, el mercado base o sin que todo el mundo compra, digamos, sino mercados nichos muchas veces porque es calidad. Entonces son productos que tienen por fuerza, tienen que ser más caro que el producto que realiza todo el mundo o que realizan las grandes empresas. Entonces, el problema número uno es que las tecnologías convencionales para la pequeña y mediana agroindustria rural no son, no existen o no son adecuadas. Entonces, vamos a ver para ilustrar el ejemplo de la pasteurización. Para los que no conocen muy bien el proceso, todo proceso de pasteurización inicia con un calentamiento para poder precisamente matar los microorganismos. Sí, sabemos que los microorganismos tienen una temperatura a la cual mueren, pero está bien un tiempo. Hay que mantener a cierto tiempo esa temperatura para que mueran los microorganismos y luego hay que enfriar. ¿Ok? Eso es el proceso de pasteurización. Calentamiento, un periodo de donde mantenemos a cierta temperatura y enfriamos. Si nos ponemos a ver en el mercado, yo quiero entonces conseguir un equipo para pasteurizar, digamos, un jugo, como dice ahí, un jugo de naranja, como se muestra aquí en el dibujo, un jugo de naranja. Bueno, ¿qué es lo que me ofrecen? Bueno, primero que vemos ahí, vamos a ver una cantidad increíble de equipos, de grandes equipos, porque hay empresas en todos los países que venden equipos muy grandes para las grandes empresas. Pero cuando queremos ver equipos para las pequeñas empresas,
la oferta es muy reducida. Por ejemplo, ven aquí un sistema ahí muy que implementó el CIRAD en África, por ejemplo, pero que es muy sencillo. Y la famosa marmita de doble camisa donde se calienta el jugo. Eso es lo que está en este momento asequible para la micro y la pequeña y mediana agroempresa. ¿Qué vemos aquí? En estas tecnologías vamos a durar mucho calentando. Vamos a tener que, bueno, entonces dejamos un tiempo ahí de estancia, porque también no vamos a poder a veces subir en muy altas temperaturas con esos sistemas. Vamos a trabajar a más bajas temperaturas, entonces tenemos que mantener un tiempo más largo a esas temperaturas medianas y también vamos a tener mucha dificultad para enfriar el producto. Entonces, como les decía, es la pareja temperatura-tiempo es la que va a determinar la calidad del producto. ¿Cuánto tiempo se quedó más a temperaturas altas? Entonces, si utilizamos esas tecnologías, entonces vamos a tener un producto que no tiene muy buenas calidades sensoriales, vamos a tener sabores a cocido, etcétera, y va a perder obviamente sus propiedades nutricionales y funcionales. En cambio, cuando nos acercamos obviamente a los grandes equipos, a los equipos de las grandes empresas, tenemos este fenómeno. Es decir, esos equipos son hechos para precisamente lo que se llama en inglés HTST, es decir, altas temperaturas, tiempos cortos. Y eso es lo que pueden hacer esas máquinas. Entonces, definitivamente, por ejemplo, si yo hablo de un jugo pasteurizado, yo si me meto a montar una pequeña agroindustria que hace jugos, yo sé que de antemano voy a quebrar, porque si uso esas tecnologías, no voy a poder competir con estas que son más, que van a hacer un producto todavía mejor calidad y obviamente de mejor calidad que el que yo puedo hacer. Y a un precio menor porque están haciéndolo a grandes escalas. Ese es el principal desafío y eso en muchas lo podría hacer lo mismo en el secado. Si quiero, por ejemplo, la deshidratación de los alimentos es un proceso muy difundido en la agroindustria. Es lo mismo, si busco pequeños secadores, van a tener, yo no voy a poder hacer una calidad equivalente a la de los grandes equipos. Por otra parte, hay un inconveniente adicional, un reto 2, que yo llamo, es que entre más grande, menos costo de inversión por unidad de producción. Eh, por ejemplo, y esto ha hecho que eh, muchas veces cuando son el gobierno que apoya, por ejemplo, una asociación de productores, y que es plata regalada, que va a tener tendencia, va a ser esa cifra, se va a decir, mira, es que si compro este equipo a 50.000, solamente produzco 200 unidades, por ejemplo, 200 litros, digamos. Pero si compro ese 300.000, yo produzco 1.000. Es decir, mi costo de inversión por unidad se abarata. ¿Y qué es mi tendencia? Comprar grande. Entre más grande, tengo la impresión que yo tengo un equipo más competitivo. Pero, ¿qué pasa? Y eso ha pasado en muchas zonas de Colombia. Un elefante blanco, porque yo construyo un equipo muy grande, pero no puede trabajar a plena capacidad. Y al fin y al cabo, termino produciendo mucho más, mucho más caro, o a veces, como ha sucedido y he visto mucho en Colombia, ni siquiera arrancan las plantas. Y es por eso, más que otros problemas después de tal vez de corrupción, etcétera, que puede haber, donde tenemos tendencia, pero es doblemente, tenemos tendencia a comprar mucho más grande. Entonces, es necesario promover innovaciones de ruptura para desarrollar equipos adecuados para las agroindustrias rurales. Y hay que tener cuidado porque efectivamente no es competitivo usar los equipos que están desarrollados para grandes escala y miniaturizar los procesos. Eso no funciona. No lo hemos dicho, pero por ejemplo,
En el tema de la pasteurización, pasteurizar a pequeña escala es muy complejo porque requiere de procesos de intercambio de calor que son muy poco rentables, que no son rentables a pequeña escala. Bueno, entonces, les voy a hablar de algunas tecnologías innovadoras que desarrollamos en Agrosavia y que muchas provienen precisamente de un sector que ha sido muy prolífico en innovaciones para la agroindustria rural, que es la industria del vino. La industria del vino, y vamos a ver dos tecnologías que vienen de la industria del vino que nosotros estamos adecuando, adaptando a los productos tropicales. Pero precisamente la industria del vino en Europa nace de pequeñas fincas, es decir, son pequeñas fincas que tienen viñedos, algunas hectáreas de viñedo, no es tan grande, ¿ya? La mayoría es menos de 10 hectáreas, por ejemplo, y la gente hace su propio vino y logran hacer bueno, hay ciertas fincas que hacen vinos de super calidad y entonces han innovado mucho para precisamente obtener vinos de muy alta calidad a pequeña escala. Entonces fue o es todavía una fuente de inspiración muy grande la industria vitivinícola en Europa para desarrollar, digamos, innovaciones que son viables a pequeña escala. También lo mismo, usted ahora está un poquito más bajo, pero hubo mucho, por ejemplo, desarrollo de la cerveza. La cerveza se inspiró para hacer pequeñas cervecerías artesanales, etcétera. Todo esto viene de la industria del vino. Y de la industria del vino viene una tecnología muy interesante que han utilizado sobre todo para poder microfiltrar el vino y que tenga ese brillantes, a veces ese, eh, bueno, que sea muy transparente, muy translúcido, es interesante. Y entonces, un momento dado, aquí lo que ven, por ejemplo, son membranas cerámicas que habían sido desarrolladas para la industria nuclear, principalmente, por ejemplo, en Francia. Se interesaron en decir, mira, esas membranas podrían servir, entonces, primero para la industria vitivinícola. Y nosotros, digamos, tomamos esa técnica y pensamos, bueno, podríamos utilizarla para precisamente microfiltrar los jugos. ¿Y para qué microfiltrar los jugos? Para, como lo veremos, retener los microorganismos y obtener tal vez jugos que retienen, digamos, que no tengan microorganismos. Todo eso pudo ser posible, como les decía, gracias al hecho de que la industria que hace esas membranas cerámicas para para la industria nuclear, se interesó entonces primero en la industria del vino y pudo realizar membranas cerámicas tipo vidrio que tienen poros por ejemplo, eran capaces de hacer membranas que tengan poros digamos, de un rango muy estrecho, por ejemplo, de 0,2 micras, como lo estamos ahí, una distribución de poro. Y el principio de la microfiltración tangencial es que filtramos tangencialmente la superficie de filtración, obteniendo un permeado, que es lo que pasa a través de la membrana, y un retenido, que es retenido por la membrana, que no pasa a través de la membrana. Y entonces, si esa membrana, como lo pueden ver acá, por ejemplo, tiene poros muy pequeños, vamos a poder retener ciertas cosas, ciertos microorganismos, por ejemplo. Como está presentado esquemáticamente aquí, la microfiltración es una separación sólido, digamos, separamos los sólidos del líquido y los sólidos pueden ser, por ejemplo, restos de paredes celulares, pero también microorganismos que los vamos a separar de un líquido y que van a pasar a través de la membrana por tamizado. Como les decía, la industria que hace las membranas es capaz de vendernos membranas de 0,1 micra para microfiltración hasta 5 micras y mucho menos, que es lo que vemos a continuación. Las tecnologías de membranas pueden ir, por ejemplo, la ultrafiltración, que es una separación esta vez sí líquida-líquida. Aquí es líquida-sólida líquida, y la nanofiltración que puede separar hasta sales
y la osmosis inversa, por ejemplo, que puede separar los sales del agua salina, por ejemplo, para hacer agua dulce a partir de agua del mar. Son todos tecnologías de membranas, separación por tamizaje. Y aquí lo que vemos, entonces nosotros estamos aquí en la microfiltración, cuando observamos, podemos, por ejemplo, separar con una membrana de 0,2 micras, por ejemplo, y podemos retener compuestos coliformes, sí, compuestos microorganismos coliformes, por ejemplo, que son deletéreos para la salud, que, por ejemplo, miden 0,5 a 2 micras, entonces los vamos a retener. Bacterias ácido lácticas que pueden, digamos, acidificar el medio y cambiar las calidades sensoriales de un jugo, las levaduras, los hongos, etcétera. Entonces, todos esos microorganismos los vamos a poder retener en un retenido y obtener un producto clarificado. Entonces, ese es básicamente el principio rápido de la microfiltración tangencial y es, digamos, consiste en tener un módulo donde vamos a tener estas membranas las vamos a poner en un circuito donde también vamos a asegurarnos de que mantenemos la temperatura y vamos a tener aquí una bomba de recirculación que va a ser, digamos, sin parar, a hacer que el jugo va a hacer es decir, va a pasar en ese circuito y vamos a tener una bomba de alimentación positiva que va digamos, poner una diferencia de presión, porque vamos a presionar un poquito para favorecer el paso de la parte líquida a través de la membrana. Y lo que pasa a través de la membrana, entonces no tiene microorganismos, en nuestro caso si pasamos sobre una membrana de 0,2 micras, y ese producto es, podemos decir, casi estéril. Eh, los equipos industriales van desde 0,2 metros, que es lo mínimo, que es puede ser una membrana de 0,2 metros cuadrados, de 1 metro hasta 1 metro cuadrado, o el equipo que tenemos en la actualidad en la planta piloto de Rosaria, que es de 2 metros cuadrados aproximadamente. Es decir, la ventaja y también los costos, por ejemplo, de compra de esos, es totalmente proporcional a la superficie de membrana, que no es el caso de las otras tecnologías que les decía, entre más grande las compramos, más por unidad de producción, más barato va a ser. Este es en función del costo de la membrana. Y como pueden ver aquí, por ejemplo, ven, entonces me voy a parar un poquito aquí. Esos equipos construidos en Colombia permiten obtener esto. Ese es un jugo clarificado de diferentes productos. Como ustedes ven ahí, por ejemplo, la fresa, la mora, etcétera. Ven, por ejemplo, y esto lo vamos a ver después, un jugo microfiltrado de naranja tiene un color no muy interesante. Porque la membrana sí retiene los carotenoides que están retenidos por la pulpa, que están pegados a la pulpa, entonces no pasan a través de, decir, a la pared celular, los fragmentos de pared celular, entonces no pasa a través de la. Pero lo que pasa es que aquí sí está guardado o dentro de esos jugos todos los aromas que llamamos oxigenados, que son los aromas más sutiles, que son precisamente los que se dañan más cuando uno calienta el producto. Entonces, bueno, después les explico, después podemos nosotros entonces eh, pastorizar el retenido y lo podemos pastorizar porque tenemos muy poquito, para decirle algo, por ejemplo, paso 100 litros de producto, al final voy a obtener 90 o 80 litros de permeado y voy solo a tener que pastorizar 10 o 15 litros del retenido. Entonces, tengo todos los aromas frescos que pasaron al permeado y los productos que son retenidos son, por ejemplo, los aromas más que son hidrófobos. Es un poquito complicado, no quiero entrar pero sepan que la ventaja es que nos permite obtener un producto donde vamos a conservar todos los aromas frescos que no van a sufrir el tratamiento térmico que los puede alterar más. Y lo que queda en el retenido son compuestos nutricionales como carotenoides, por ejemplo, y compuestos aromáticos que son más resistentes al calor. Entonces los vamos a poder pasteurizar por calor y poder reintroducirlos en el producto final. Todo esto también ha sido posible ahora
con la posibilidad, digamos, el hecho de que digamos, elementos de las biotecnologías se han vuelto muy asequibles. Por ejemplo, requerimos, una vez que tenemos el jugo estéril, necesitamos guardarlo en un tanque estéril. Bueno, antes, hace 10 años, 15 años, las, todo lo que era, digamos, filtros de venteo que retienen, por ejemplo, los microorganismos, filtros de vapor, etcétera, eran muy caros. Y todo eso ahora se democratizó. Digamos, ahora tenemos acceso a un montón de artículos que nos permiten trabajar, digamos, de manera casi, bueno, de manera estéril, obtener nuestro producto de manera ultra limpia, porque todos esos productos ahora son asequibles, han sido asequibles. Vemos, por ejemplo, un tema, entonces obtenemos el jugo microfiltrado en un tanque que se esteriliza y de luego tenemos que envasar. El envasado, por ejemplo, es otro cuello de botella muy grande de la agroindustria rural. Tremendamente, porque es muy complicado. Les presento aquí un ejemplo de una empresa que hace jugos microfiltrados en Costa Rica, a partir de ese equipo. Y, por ejemplo, envasa en botellas PET, pero las envasadoras son muy caras y aquí desarrollamos, por ejemplo, un envasado manual con burbuja flotante sobre una solución de ácido peracético y los envases entran aquí y aquí como los neonatos están llenando casi semi-manual, pero están sacando un producto ya para el mercado, el consumidor final. Sin embargo, nosotros pensamos que en Colombia es un poquito complicado y se trabaja más sobre las envasadoras tipo bag-in-box, por ejemplo, que ese es para mí un game changer, no sé, realmente un tema muy importante que va a permitir a la agroindustria rural, que lo ha permitido en Europa y lo debe hacer aquí, es producir, por ejemplo, con esos tipos de máquinas en una que uno lo puede meter, por ejemplo, en una cámara de flujo laminar y puede obtener entonces el jugo en bolsas que después luego podemos vender en caja de cartón para un mercado más, como les decía, un mercado nicho, etcétera, pero eso es posible. El envasado en botellas PET es muy costoso. Aún así, esta empresa lo está haciendo y como lo ven, ya tiene vende en supermercado en esos, pero aunque sea una pequeña empresa. Pero es posible, todo es posible, pero hay que analizarlo. Como les decía, es un reto importante. Estos son las grandes empresas. Por ejemplo, el vidrio, usted se imagina cómo va uno a transportar el vidrio de las zonas, por ejemplo, de las grandes ciudades sería muy complicado. Lo mismo el PET. Entonces, lo mismo esos envases que son de muy alta inversión, las máquinas, etcétera. Entonces, no se puede. Lo que nosotros proponemos en ese momento es este tipo de cajas y ver si efectivamente el consumidor se puede adaptar a este tipo de cajas o que definitivamente el consumidor final ya no sea un consumidor X, sino tal vez otro, una, como un restaurante o no sé qué, que va a usar esos productos. Pero bueno, todo es factible, es cuestión de inversión. Como les decía, importante, por ejemplo, el mismo sistema aquí un campesino en Europa que tiene unos campos de manzana, va a hacer que va a ir al mercado a vender sus manzanas, las más bonitas, frescas, etcétera, pero todas las manzanas que tienen un defecto, etcétera, las va a transformar en jugo y puede en su finca empacar de esta manera, microfiltrar el jugo, por ejemplo, si fuera el micro si lo fuera a hacer así, de manzana y lleva también su manzana. Entonces agrega valor a su producto. Les decía, así es como para producir, por ejemplo, en el caso de eso es un jugo de maracuyá. Ven que el jugo clarificado, pero el jugo clarificado tiene todos los aromas frescos y aquí el retenido se pasteuriza en el mismo equipo y se vuelve a mezclar acá para obtener ya el jugo final que tiene una calidad muy, muy superior, por ejemplo, al jugo que pueda estar en el mercado que ha sido totalmente pasteurizado. Lo mismo, por ejemplo, en el jugo de mora.
no, sí, ya nosotros hemos recientemente hecho un estudio donde se muestra que es bastante, sí, el consumidor detecta que mantenemos sobre esos jugos un sabor fresco, un sabor muy conservado y finalmente también tiene, nutricionalmente es mucho más interesante. Adicionalmente a esto, ustedes entenderán el costo energético, que es un factor muy importante, porque también la disponibilidad de energía en las zonas rurales no es, digamos, fácil. Entonces, el hecho de que uno va a consumir energéticamente menor, el costo energético va a ser menor para producir un producto es interesante. Por ejemplo, ven aquí que es casi estamos a un tercio del costo con este sistema, que el otro costo a grande escala, que es de altas temperaturas tiempo corto, hecho con, digamos, yo caliento mi producto, lo mantengo y después lo enfrío a través todo eso de intercambiadores de calor. Otro proceso bien interesante que también viene de la industria vitivinícola es lo que se llama la flash explosión, que vamos a ver, y que se basa sobre el principio siguiente. Aquí tienen ustedes la curva de la temperatura de ebullición del agua en función de la presión. Entonces, la presión de un bar es la presión atmosférica. Entonces, como lo pueden ver aquí, el agua hierve a 100 grados a la presión atmosférica. Pero si trabajamos a más baja presión, digamos por aquí 0,02 por ahí, entonces tenemos que el agua hierve ya no a 100 grados, pero hierve a 60 grados. Eso se logra el vacío con tecnologías, bueno, aquí les hablo un poquito de bombas de anillo líquido, bueno, son bombas de agua relativamente, digamos, poco costosas para lo que ellas hacen, que es decir, el vacío. Porque el vacío permite trabajar no solo a menor temperatura, pero también a menor cantidad de oxígeno. Y esos son dos enemigos grandes de la calidad. Entonces, el proceso de flash explosión o flash détente en la industria vitivinícola se conoce como flash détente, la palabra francesa. Y entonces, consiste en poner un producto, digamos, en una cámara de calefacción. Entonces, por ejemplo, mora, lo que sea, una fruta, se calienta con inyección de vapor directa, pero es el fruto entero. Entonces, el fruto entero es sometido a calor y se llama un proceso de escaldado. Y de un pronto a otro cae a través de esa válvula en la zona azul ahí, donde existe el vacío. Entonces, ¿qué pasa cuando tenemos una fruta, llamémosla una mora, que está, por ejemplo, calentada y tiene, digamos, la calentamos rápidamente con vapor directa, entonces es un calentamiento muy rápido, digamos que suba a 80 grados, cae al vacío, entonces aquí está a 80 grados. El agua está caliente, pero no está en temperatura de ebullición. Cae al vacío, donde el agua ebulliciona a 60. Entonces, ¿qué va a pasar? Está a 80 y aquí está a 60, inmediatamente se transforma en vapor. Y ese proceso hace que el vapor quiere salir inmediatamente de la fruta y la explosiona, la estalla la fruta. Entonces, más que todo las partes que contienen agua. Es lo que vemos ahí. Por ejemplo, aquí estamos a presión atmosférica. La presión en la misma es un bar o 100.000 kilopascal. Eh, Calentamos, se mantiene un cierto momento y de un pronto a otro abrimos la válvula, cae al vacío. Entonces, es un proceso termodinámico. No solamente la fruta va a estallar, va a perder oxígeno, se va a enfriar, vamos a tener un proceso de enfriamiento y, y varias cosas porque, bueno, lo veremos. Eso es el equipo, más o menos un primer prototipo que teníamos nosotros, donde pueden ver ahí cómo se desarrollaba, cómo se hace el desarrollo aquí, la cámara de calentamiento, una válvula cae ahí donde está el sistema de vacío
y había una despulpadora aquí para separar la semilla, por ejemplo, de la pulpa. Y la ventaja, y construido localmente, la ventaja es que con este proceso tenemos 6 pasos en uno. Tenemos el escaldado, tenemos un fenómeno tenemos una pasteurización porque calentamos, y eso en uno, porque en muchos procesos sabe que el escaldado se hace aparte, entonces se pierde el efecto porque calentamos, se enfría, luego volvemos a calentar para pasteurizar y para enfriar. Bueno, el TDO, entonces en ese proceso, cuando la fruta cae, se desintegra, tenemos el aire que pueda estar ocluido dentro de la fruta o se elimina, entonces, bueno, se elimina, se baja parcialmente, se enfría y a la vez si metemos un sistema de despulpado, despulpamos. Entonces ponemos aquí la fruta entera y al final aquí obtenemos un puré, como lo pueden ver aquí, por ejemplo, de mora. Y la otra gran ventaja es que en ese proceso también destruimos los microorganismos. Vemos aquí es lo que les decía, se sube la temperatura, e inmediatamente abrimos y cae al vacío y entonces baja instantáneamente. Lo que observamos es que tenemos también un costo que hemos calculado sobre un cierto producto, pero siempre de bastante más interesante, como por lo menos un 30-40% de reducción respecto al proceso también que es de HTST, pero para todo, porque anteriormente era otra cifra, porque era pasteurizamos un líquido. Aquí es, tratamos toda la fruta entera. Entonces, es interesante hasta para ¿cómo se llama? Desde el punto de vista energético. Aquí ustedes ven muy rápidamente también ¿cómo se llama? Una alternativa, es decir, unas mejorías al proceso. Antes era una cámara estática, aquí ya hicimos un tornillo sin fin que permite calentar mejor la fruta y aquí tenemos el sistema ahí donde despulpamos bajo vacío y obtenemos la pulpa aquí en ese, por ejemplo, en ese tanque que hace aséptico y ese tanque directamente se conecta a una envasadora. Que tenemos es que el impacto es termomecánico, tenemos una desintegración de las partes ricas en agua, pero no, por ejemplo, si es un mango, no vamos a estallar la semilla de mango, vamos a solamente estallar la parte carnosa que nos interesa. La rápida vaporización del agua provoca un desordenamiento de la textura de la matriz, tenemos una explosión, al mismo tiempo tenemos un enfriamiento, la decompresión rápida genera autoevaporación del agua, entonces el agua al irse del producto lo enfría y equivalente entonces a un tratamiento por UHT. Es decir, lo que les mostré anteriormente, la curva anterior, eh, esta era muy parecida a lo que obtenemos en... perdón, me estoy yendo mal. No, ya. Bueno, la curva anterior era muy parecida a un HT. Ustedes vieron que tenemos un proceso de calentamiento muy rápido, de algunos segundos, y un enfriamiento igual. Entonces, esta tecnología es la única viable a pequeña escala que permite hacer también un tratamiento muy corto, subir en temperatura de manera corta y bajar también de manera corta. También vemos que como estalla el producto en partículas diminutos, favorece la extracción. Entonces tenemos purés mucho más de color más intenso. Y también lo más importante es que tenemos una descontaminación microbiana. Y también los microorganismos al sufrir esa decompresión tan abrupta son destruidos y tenemos mejores resultados que solamente calentando. Entonces tiene un interés muy importante y también lo mismo, esta se puede conectar al sistema de envasado eh, ultra limpio para obtener, por ejemplo, ya purés, ya en las bolsas no pulpas, sino purés. Y la tercera proceso de que tenemos lo cual investigamos es el proceso de deshidratación por fritura bajo vacío. No es inspirado de la industria vitivinícola, pero bueno, es también interesante. Se basa sobre también lo mismo, es un proceso bajo vacío. Entonces vemos aquí la misma curva, ¿se recuerdan?
anteriormente, donde tenemos ahí uno que es la presión atmosférica, entonces el producto hierve a 100, el agua, perdón, hierve a 100, y si trabajamos bajo vacío, el agua entonces hierve a 60. Entonces, si ponemos una tajada de fruta, llámese una tajada de piña, de mango, de una fruta, si la metemos en un baño de aceite para freírla, si lo hacemos a 100 grados, ustedes ven aquí, la temperatura del aceite tenemos que tener un delta T aquí de aproximadamente 70 grados mínimo. Entonces, la diferencia de la temperatura entre el aceite, entre el producto y el aceite tiene que ser de 70 grados. Y ven que el producto se va a mantener a 100 grados mucho tiempo. Ya cuando no tenga agua en las bordes, etcétera, puede subir la temperatura y quemarse. Y es lo que sucede si mantenemos a 100 grados un producto que contiene azúcar, como la taja de piña, se va a volver negra, se quema. Si podemos entonces trabajar a 60 grados, esa misma piña la metemos un baño y conservamos el mismo delta T, es decir, lo hacemos en un baño a, por ejemplo, por acá 130 grados o 140 grados, mantenemos el mismo delta T, pero nuestro fruto se mantiene mientras tenga agua, ¿verdad? A 60 grados. Entonces podemos obtener productos que no han sido muy calentados, pero que son igualmente fritos. Por ejemplo, aquí hay algunas muestras de, no sé, puede ser de yuca coloreada o de batatas, etcétera. Bueno, ese es el principio de la fritura bajo vacío y llamamos eso un proceso de deshidratación por fritura bajo vacío. También nosotros desarrollamos esos equipos. Entonces, con la idea, anteriormente vieron, es una, digamos, por ejemplo, aquí es un batch, se pone la canasta, se cierra y se baja, se cierra, se hace el vacío y se baja la canasta en el baño de aceite. Cuando ya se frío, al cabo de unos minutos, se vuelve a subir la canasta, rompen el vacío y sacan la canasta. Ese es un proceso batch y aquí nosotros trabajamos sobre un mismo principio de proceso, pero es un batch, una forma continua, donde tenemos canastas que viajan y alimentamos con canastas de producto y salen continuo por esas compuertas que ustedes ven acá. También esto desarrollado en Colombia. Ese es otro equipo que estamos precisamente mandando a hacer, que es de desertación por fritura, pero también ya eso es semi-batch donde, por ejemplo, se pone la canasta de ese tanque, se cierra, se hace el vacío y en ese tanque hay aceite caliente que mandamos para acá. Se fríe, mientras se fríe, se carga aquí de nuevo las canastas y entonces ya cuando termina la fritura por acá, el aceite se devuelve por acá y así sucesivamente. Esto es el proceso de deshidratación fritura bajo vacío, que también tiene un costo energético muy interesante porque es un proceso de deshidratación, pero muy rápido. Por ejemplo, podemos deshidratar para decir plátanos, en aproximadamente 7 minutos, por ejemplo, contra si lo hiciéramos con convección, es decir, convecciones con aire caliente, y va a durar horas. Y entonces ve que hasta un 10% para obtener el mismo producto deshidratado. Me dirán, aquí tenemos solo un problema. Obviamente absorbe un poquito de aceite. Entonces nuestro producto no va a ser totalmente como este de la convección, que es solamente secado por aire, pero tenemos un proceso de absorción de aceite. Pero tenemos también la posibilidad de centrifugar el producto y eliminar mucho aceite y entonces podemos, por ejemplo, producir aquí hojuelas de plátano frito con menor aceite que mucho menor aceite que cuando está frito a presión atmosférica, menos del 15%, por ejemplo. Aquí son diferentes productos que se han hecho en ocasiones. Como ustedes ven, podemos hacer piña, ven el color, hojuelas de piña de color amarillo, mango. Podemos hacer hortalizas, hasta tomate, etcétera. Y productos, entre más, el producto más coloreado o que contenga más azúcares, más interesante. Bueno, ese son rápidamente es lo que les quería contar.
sobre esos equipos que han sido hechos en Colombia, basado en un principio, pero todos hechos en Colombia, porque realmente en Colombia hay una industria metal mecánica muy buena. Hay muchas empresas que son capaces de hacer equipos. Entonces, bueno, soñamos en grande, soñamos con hacer esos equipos y la industria metalmecánica colombiana los hizo. Y ahora esos equipos los estamos validando en asociaciones de productores, en los proyectos que mencionó eh, Heidi, unas asociaciones de productores de mora, por ejemplo, en la zona central, de plátano, y después unos productores de coco en la zona de Tumaco y de azaí en la zona de Amazónica. Todo eso para validar esos equipos en condiciones reales, en asociaciones de productores, para realmente demostrar todo lo que les acabo de contar, los conceptos y ojalá después validar esos equipos en esas condiciones para poder después ofertarlos a otras asociaciones de productores. Muchas gracias por su atención. Espero no haber durado, bueno, duré a la hora, discúlpame, pero bueno, si tienen unas preguntas. Muchas gracias, doctor Fabriz. Esperemos a ver si tenemos preguntas de los participantes. Buenas noches, qué pena, no encuentro para alzar la manito. Sí, tranquila. Bueno, yo sí tengo una inquietud, doctor Fabriz. Desde la experiencia de todo esto que viene realizando, que viene desarrollando, ¿cuál de esos métodos sería el mejor o ha visto en el mejor, que se ha comportado mejor el, las pulpas o zumos que sufren pardeamientos y el tema de valor nutricional que nos hablaba con los filtros? Tengo entendido que esos filtros de membrana no retienen lo que son fibras ni nada de vitaminas ni eso. Nada más se ha notado en el tema de los pigmentos, de los carotenoides y esto. Gracias. La microfiltración sí retiene la fibra, pero como les Sí. decía, y ciertos compuestos, es que en la realidad yo no he podido detallar muy bien, pero lo que observamos es que las membranas dejan pasar todo lo que es hidrofílico y retiene lo que es hidrófobo. Entonces los carotenoides, que son el color de la naranja, por ejemplo, son compuestos que son hidrófobos, entonces los retienen. Pero como les dije, en esos casos lo que hacemos es reintroducir el retenido para tener un producto que sea, bueno, en el caso de la micropigmentación. En el caso de la flash explosión, tenemos un proceso, es decir, como les decía, si tenemos mucha temperatura durante mucho tiempo, entonces perdimos mucho, pero si subimos y es poco tiempo que se queda a altas temperaturas, entonces preservamos bastante. Usted me preguntó cuál es la mejor tecnología. Sinceramente va a depender de lo que usted quiera hacer. La primera tecnología, la microfiltración, es para jugos listos para tomar, principalmente, ya listos, ya diluidos, ya todo. La flash explosión es para purés de fruta. Entonces, purés que requieren ya un proceso adicional. Entonces, el mercado es más para alguien que, sí, es la fruta entera, sí, ¿me entiendes? Es la fruta, no tiene nada, no hay ningún otro compuesto de la fruta natural. Entonces, si usted, por ejemplo, hace mora, va a ser un poquito ácida, etcétera, pero tiene, digamos, es un producto intermedio. Y la otra es para hacer hojuelas de fruta. Es diferente, va a depender del mercado que usted tenga. Espero haber respondido a su pregunta, Nora. Gracias, doctor. Y en el tema del pardeamiento enzimático, Precisamente, entonces, en el caso de la microfiltración, lo toca muy bien, como es un proceso atérmico, no calentamos, pero entonces quiere decir que mantenemos las enzimas. Y eso es un problema para ciertas frutas. Por ejemplo, si hacemos un jugo de mora, no tenemos tanto problema porque la mora no tiene tantas enzimas que van a degradar el producto. Pero, por ejemplo, si lo hacemos un jugo de lulo, efectivamente se puede pardear en ese caso. Entonces, no sería muy adecuada
porque tendríamos las enzimas, porque es un producto vivo. Las enzimas están, inclusive decimos mucho ahí, los productos de la microfiltración es un producto vivo, fresco. Las enzimas que contienen el producto fresco están ahí. Usted sabe que hay un mercado en Estados Unidos que se llama raw food, raw de crudo. Perfectamente, entonces esos jugos entrarían en ese nicho de mercado que se llama raw food porque se mantienen, no hay proceso térmico, lo que está microfiltrado. En el caso del otro proceso, flash exposition, precisamente hace un proceso térmico muy corto, entonces desactivaría las enzimas. No hemos trabajado, por ejemplo, lulo, no sé si, pero digamos, porque hay que hacer los ensayos, etcétera, pero podría ser que perfectamente obtuviéramos un producto que mantiene su color y ya las enzimas están desactivadas porque hicimos un proceso térmico. Aunque corto, puede ser suficiente para desactivar ciertas enzimas. Muchas gracias. Muy interesante lo que están haciendo. Muchas gracias. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Veo que Linda Viviana tiene la mano levantada. Adelante, Linda. Sí, señora. Bueno, yo quería preguntar, escuchándolo ahorita, pues hablando de la deshidratación de las frutas, digámoslo así, dependiendo, como dice usted, del proceso que se lleve a cabo, dependiendo de lo que se quiere, pues hay digamos, un proceso distinto, una máquina distinta, ¿cierto? Un secador distinto. Em, en alguna ocasión, bueno, hay de pronto secados de frutas, pero más como para tipo snacks, ¿cierto? Como cortadas para este tipo de cosas. Y sé que no todas, digamos, con no todas las frutas se puede hacer porque hay unas que tienen como más cantidad de agua que otras, ¿cierto? Ah, ¿Hay de pronto, alguna tecnología nueva que usted de pronto conozca que pueda deshidratar frutas con alto nivel de agua sin que pierdan como tanto sus propiedades? Em, Sí, hay diferentes, por ejemplo, hay el secado por ultrasonido, perdón, por microondas, perdón, estoy mal, por microondas, secado por microondas, que ha permitido obtener ahí productos que son de calidad también, pero muchas veces interviene también bajo vacío, precisamente para no, sí, la combinación bajo vacío, microondas Mm, este permite obtener entonces, snacks que no contienen aceite. El problema es un poco más caro y también va a ser más caro el producto al final. Por eso es que esa es digamos, lo que presentamos ahí, la fritura bajo vacío, se obtiene un producto que va a tener algún aceite residual. Entonces no es apto para todas las frutas o vegetales. Pero esa es una de las tecnologías, no sé si ya ha probado, ya productos existen en el mercado esos tipos de productos ya con combinación vacío, microondas. ok, ok, bueno, no, muchas gracias. Es muy, muy bueno porque hay un efecto de puffing muy interesante. Am, bueno, realmente le pregunto porque, am, bueno, mi tesis de pregrado hace mucho tiempo fue precisamente en secado de frutas. eh, Se hizo un proceso de secado de 5 frutas y en ese momento pues eran tres, pues había liofilizado y secado por aire caliente y una manera más rústica que era, digamos, en Bogotá era simulando como el secado al sol, ¿cierto? Como se secan acá la carne que era secada al sol, pero pues acá no, acá en Bogotá no es posible, entonces digamos que fue algo como muy rústico, ¿no? Entonces le pregunto porque en ese momento pues no había una forma de secar de pronto frutas con mayor nivel de agua, ¿cierto? Porque ya perdían absolutamente todos sus componentes. Obviamente la liofilización es uno de los mejores
procesos, pero muy costoso. Es que hay veces hay un equilibrio ahí que hay que buscar. Y sí, cuando no tiene un acceso a una energía barata, puede ser muy costoso la liofilización, aunque sea una tecnología interesante porque conserva bastante el producto. Así Ujú. es. Bueno, doctor, muchas gracias. Bueno, a usted. ¿Alguien más tiene alguna duda que quiera aclarar? Buenas noches, ¿me escuchan? Sí, Jaime, buenas noches. Muchas gracias. Muy buena la presentación, Fabriz. Felicitaciones. Mi pregunta, un poco para, para que el público se entere también, o dos preguntas es, una es sobre si a nivel de fritura al vacío se pueden usar aceites eh, naturales más, digamos, menos dañinos y tóxicos como son los aceites provenientes de semilla eh, vegetal como el girasol y se podría usar, por ejemplo, aceite proveniente del mismo aguacate o otros aceites como el aceite de ¿qué se llama? Bueno, uno que es muy bueno para la salud. Y lo otro es sobre los costos, ¿cierto? De un montaje de una de estas plantas, sobre todo para las asociaciones productoras, más o menos en cuánto estarían estos costos para que las asociaciones se puedan animar a implementar este tipo de tecnologías tan importantes. Gracias. Bueno, muchas gracias, Jaime, por tus preguntas. La primera, se puede usar cualquier aceite. Obviamente, cuando hacemos una fritura no es muy recomendado trabajar con aceites que son muy insaturados, porque los aceites muy insaturados no son muy estables para hacer fritura, pero obviamente trabajando a bajo vacío son mucho más estables que, por ejemplo, si uno lo hiciera a presión atmosférica. Pero en realidad se puede hacer con cualquier tipo de aceite precisamente y eso va a depender del mercado, el costo del aceite es, pero uno puede freír en cualquier tipo de aceite precisamente para tal vez darle una mejor calidad nutricional a los productos. Efectivamente, eso va a depender del mercado y al precio. Obviamente hay aceites muy caros, entonces encarecería el producto final. Respecto a la segunda pregunta, bueno, va a depender de la capacidad, pero nosotros en Agrosavia trabajamos con la idea. A veces va a depender porque la fluctuación de los precios, por ejemplo, el acero inoxidable, vieron que todos esos equipos son de acero inoxidable. Entonces, intentamos ver que la técnica en sí sea más o menos alrededor de digamos ahí 200 a 300 millones los equipos y todo lo que viene detrás, porque no lo dije, pero obviamente esos equipos necesitan aire comprimido, necesitan vapor, entonces necesitamos una caldera, necesitamos agua, necesitamos electricidad, bueno, obviamente todo eso. Entonces la línea completa es para, digamos, nosotros creemos que debe ser del orden de 500 millones. Puede parecer muy caro, pero es muy barato porque, como ustedes vieron, son equipos que producen, digamos, con una cierta cantidad y productos de muy alta calidad. Entonces, no es tanto el precio de inversión que hay que ver, sino en cuánto se pagaría si todo sale bien. Es lo que nosotros queremos validar, por eso en las asociaciones de productores y hacer, digamos, porque es interesante, si usted tiene un equipo que vale esto, pero usted lo paga en 2, 3 años, es decir, muy rentable. Entonces es muy interesante. Y 500 millones es algo que se puede manejar a nivel de asociaciones de productores. Eh, y me hace llegar precisamente a lo que estaba diciendo al inicio. Yo preferiría muchas veces, por ejemplo, he visto proyectos donde van a montar una planta grandísima
pagada por el gobierno de 50.000 millones, por ejemplo, y que está parada. Yo pienso que hubiera sido mejor haber hecho, entonces se imagina, casi 100 empresas a 500 millones, y estoy seguro que una de ellas o varias de ellas hubieran sobrevivido. En cambio, una inversión de 50.000 botada, botada. Entonces, es esto que habría que llegar como a convencer los gobiernos que es mejor montar pequeñas agroindustrias más baratas, varias, que una sola grande. Espero haber respondido, me extendí un poquito, pero es esto, es que no es el precio en sí que importa, sino en cuánto tiempo lo pago y que es rentable. Sí, muchas gracias. Bueno. ¿Alguien más tiene una inquietud o pregunta sobre los procesos que acabo de presentar el doctor Fabris? Una inquietud, este, Heidi y doctor Fabriz, ¿cómo acceden los microempresarios, los empresarios a a esas innovaciones, a esos desarrollos que se están haciendo, a esa planta piloto que se muestra ahí, esos ejercicios pilotos que están haciendo allá en Agrosavia? ¿Cómo ellos acceden? Y pues una persona del común con interés, pues, por la ciencia y tecnología de los alimentos. Y las tres tecnologías son ofertas tecnológicas de Agrosavia. Entonces, cualquier empresario o asociaciones de productor que esté interesada puede llegar a Agrosavia y solicitar información. Esos son de Agrosavia, es una entidad pública, son tecnologías que nosotros proponemos. Como les digo, en este momento la estamos validando ya en condiciones reales, es decir, ya estamos en la construcción de estos prototipos para llevarlos a a diferentes asociaciones para poder validarlos, porque todo lo que les he contado es cosas que se obtuvieron a nivel piloto semi-industrial en una planta de proceso. Entonces ahora es ver cómo manipula a la gente, cuáles son los problemas que tenemos realmente cuando se aplica en condiciones reales, y la idea es que cuando tengamos esto es difundir, es decir, ya el Ministerio de Agricultura espera esos resultados para poder hacer que, digamos, otras asociaciones de productores en el país puedan adquirir esas tecnologías. Y como nosotros trabajamos toda la parte económica y que la vamos a tener, digamos, no la tenemos todavía en condiciones reales, pero la vamos a tener con las asociaciones de productores, entonces sabremos que es rentable, que sí se paga el equipo, etcétera. Entonces, con esas condiciones podrán acceder a préstamos o donaciones del gobierno para esto. Muchas gracias. Pero de todas maneras pueden contactarnos y cualquier persona que quiera visitar la planta y conocer de ahí, con sus propios ojos, los equipos y los proyectos. Estamos aquí en Río Negro, Antioquia, cerca del aeropuerto. Bueno, muchas gracias, doctor Fabris, por la conferencia, por la respuesta a las preguntas que le han formulado y también por la aclaración de las dudas que nos han transmitido a través de este espacio de preguntas y respuestas. Damos entonces por finalizada esta sesión. Muchas gracias. Yo sé que es su hora de descanso. Em, Cualquier información adicional que ustedes quieran profundizar, se pueden contactar a través de Ronald Rojas. Él es el director del grupo de investigación SICCIENTI.
Ustedes tienen el contacto y con mucho gusto les estaremos aclarando las dudas. Muchas gracias, feliz noche, que tengan un feliz descanso. Gracias, doctor Fabriz. Gracias. Gracias a todos. Gracias, doctor. Un abrazo. Feliz noche. Muchas Bueno. gracias. Gracias.